Buenas noches, este es el diácono Santiago Cosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces a seguir con nuestra clase sobre el Apocalipsis. Esta noche vamos a cubrir el capítulo 8, pero antes de continuar vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, aquí vamos a ver cuándo se abre el séptimo sello. Veremos que este desencadena las 7 trompetas. Veremos que los 7 sellos están íntimamente entrelazados con las trompetas. La apertura del séptimo sello introduce la primera trompeta. En los capítulos 8 al 11 veremos lo que está ocurriendo en la tierra. Después del capítulo 11 volvemos de nuevo hacia el cielo, ¿verdad? Ahora, antes de empezar, vamos a hacer un pequeño resumen para hacer hincapié en ciertos puntos importantes. Vemos que en el libro del Apocalipsis, lo que pasa en la tierra es el resultado directo de lo que pasa en la liturgia celestial. Durante este curso, esto lo hemos estado repitiendo una y otra vez. Como vemos, lo que pasa en la liturgia celestial afecta directamente a lo que pasa en la tierra. En otras palabras, la historia de la tierra se influencia o cambia cuando los cristianos se reúnen para adorar a Dios. Quiero recordarles que lo que nos dice el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, dice: ni con el valor ni con la fuerza, sino solo con mi espíritu, dice Yahvé Sabaoth. Hoy vamos a ver de nuevo uno de los mejores ejemplos de este relato, ¿verdad?, que ya habíamos descubierto anteriormente. Este pasaje es acerca de la caída de la ciudad de Jericó. También vamos a ver cómo se mezcla el incienso con las oraciones de los santos, ¿verdad? Y esto nos demuestra el precedente bíblico que apoya nuestra creencia en cómo los santos interceden por nosotros ante Dios nuestro Señor. En otras palabras, las oraciones que ofrecemos y las cosas que le pedimos a los santos, ellos las cogen y se las ofrecen a Dios. Y de esa manera pueden influenciar en lo que pasa aquí en la tierra. Es decir, somos una gran familia, ¿verdad? Y los miembros de esta familia se ayudan unos a otros. También vamos a ver que las oraciones que se ofrecen y se hacen afectan lo que pasa aquí en la tierra. Esto lo veremos en el pasaje que se describe cuando se escogen las cenizas del altar en el cielo y se arrojan a la tierra como resultado de las oraciones de los santos. Esto de lo que estamos hablando básicamente es la comunión de los santos. En la comunión de los santos, la iglesia tiene dos dimensiones. La dimensión horizontal, que es toda la iglesia aquí en la tierra, que es la misma iglesia que hay en los Estados Unidos, en Sudamérica, en África, la misma misa, la misma enseñanza. Y está la dimensión vertical, que es la iglesia triunfante que ya llegó a los cielos, la iglesia purgante que está en el purgatorio, purificándose para entrar al cielo, y está la iglesia militante, que somos todos nosotros que vamos de camino hacia el cielo, ¿verdad? Por eso es que nosotros, por ejemplo, quiero dejar claro que solamente hay un intercesor entre nosotros y Dios Padre, que es Jesucristo. Jesucristo dice bien claro: nadie va al Padre si no es por mí. Pero entre nosotros y Jesucristo hay intercesores por nosotros, como es la Virgen María, que es la intercesora por excelencia, ¿verdad?
Es por eso que nosotros, en la comunión de los santos, cuando necesitamos algo, cuando se nos muere alguien, pues oramos por esa persona, que si está en el purgatorio ya no puede ganar méritos por ella misma. Por tanto, nosotros tenemos que interceder ante Jesucristo por esa persona. Y por eso entonces le rezamos nuestro santo de devoción a la Virgen María, hacemos los novenarios, mandamos a decir misa por esa persona que murió. De la misma manera, cuando nosotros tenemos problemas, pues que le rezamos a santos que sabemos que ya están en el cielo. Le rezamos a nuestra Virgen María para que interceda ante nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene una base bíblica, porque si vemos en la boda de Caná, ahí nuestro Señor Jesucristo, cuando se acabó el vino en la boda, la Virgen se dio cuenta y fue a donde su hijo Jesús y le dijo, se le acabó el vino. Y él le contesta, ¿y qué tiene que ver eso conmigo, mujer? ¿Verdad? Y ella inmediatamente se va hacia los sirvientes y dice, hagan lo que él les diga, ¿verdad? Y él, como buen hijo, la complació y convirtió el agua en vino, ¿verdad? Por lo tanto, María es la intercesora por excelencia entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por todo lo anterior, ¿verdad? Es de suma importancia enfatizar esta relación entre el cielo, la tierra y el gentil culto. Hoy vamos a hablar sobre las trompetas, ¿verdad? Ya hemos visto y hablado sobre los 7 sellos. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas básicamente están hablando sobre lo mismo, sobre la destrucción de Jerusalén y el juicio en general. Lo que vemos es que así como se va avanzando en los septenarios, ¿verdad? Las 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, se van intensificando las aflicciones. Por ejemplo, los 7 sellos, en los 7 sellos hay una cuarta parte de la tierra se ve afectada. Con las trompetas se afecta una tercera parte de la población de la tierra. Y con las copas, que vamos a ver más adelante, se afecta a toda la población de la tierra. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué tipo de trompeta se refiere? Está claro que todos tenemos en nuestra mente las imágenes de las trompetas modernas, que son de metal dorado, ¿verdad? Sin embargo, en el Antiguo Testamento las trompetas están hechas de cuernos de carnero. En el Antiguo Testamento las trompetas se utilizan en 3 ocasiones diferentes, ¿verdad? La primera trompeta se utiliza para rendir culto, ¿verdad? Y esto lo vemos en el libro de los Números, en el capítulo 10, y aquí podemos ver cómo se utilizaban para adorar a Dios. La segunda es utilizada en la guerra. Esto lo vemos en el capítulo 6 del libro de Josué. Aquí se nos cuenta que ellos marcharon 6 veces en silencio alrededor de la ciudad de Jericó. Y en la 7ª vez sonaron las trompetas. Y aquí fue cuando se derrumbaron las murallas de la ciudad. La tercera es para prevenir o advertir, ¿verdad? El ejemplo de esto lo vemos en el capítulo 2 del libro de Joel, donde dice, toque la trompeta en Sion, den la alarma en mi monte santo. También todos los habitantes del país, porque está cerca el día de Yahvé. Ahí viene. Por tanto, las trompetas se utilizan como advertencia, ¿verdad? El que suenen las trompetas en el libro de Apocalipsis será un recordatorio para la audiencia judía, ¿verdad? De la gran victoria que tuvo el pueblo de Israel al derrumbar las murallas de la ciudad de Jericó. Este va a ser un tema muy importante en estos capítulos que estudiaremos y será el tema de la caída de las murallas de Jericó. Y esto lo podemos ver en el capítulo 6, versículos 1 al 20 del libro de Josué, ¿verdad? El pueblo de Israel se encuentra con la ciudad de Jericó justamente cuando va a entrar en la tierra prometida. Al ellos cruzar el Jordán por el este, se van a encontrar con esta ciudadela que les cierra el paso. Esta ciudadela está llena de todo tipo de maldades, incluyendo sacrificios de niños, ¿verdad? Por esta razón, Dios les ordena que la destruyan por completo. En hebreo hay una palabra para este tipo de queja, que es herem,
Y este tipo de queja, todo el botín se le dedica a Dios. Es decir, todo el botín lo hicieron anatema, ¿verdad? En una queja de anatema, dada su crueldad, pasan por la espada a toda la población, incluyendo a los animales, ¿verdad? Uno tiene que ver que cuando se habla, por ejemplo, en este pasaje, la Biblia hay que leerla en diferentes sentidos, literal, alegórico, simbólico, ¿verdad? Y en estos pasajes de violencia, tanto en este pasaje de Jericó, como en el pasaje donde en el libro de Samuel, Dios le manda a Saúl a que mate a todos los amalequitas, ¿verdad? Y él deja con vida al rey y a los rebaños. La amalequita en aquella época y Jericó ahora en este pasaje de Josué simbolizan el pecado, simbolizan las fuerzas del mal. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar contra el mal completamente, no a medias, ¿verdad? Un ejemplo de la vida diaria. Una persona que tenga cáncer, esa persona, si se somete a una cirugía para removerle el cáncer, el cirujano viene y les dice, la cirugía fue un éxito, removimos 95% del cáncer. Esa persona no va a estar contenta porque no ha sido una cirugía que lo ha curado. O, otro ejemplo, si la esposa viene y le dice a uno, mi amor, yo te quiero y te adoro y te soy fiel 99% de las veces, obviamente uno no va a estar contento porque hay cosas en la vida que tienen que ser 100%, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que esta queja anatema, donde se pasa cuchillo toda la población y hasta los animales, lo que simboliza es que no se puede luchar contra el pecado a medias, tiene que ser completamente. Uno no puede dejar de luchar contra el pecado hasta que lo erradique completamente, ¿verdad? Por lo tanto, en este pasaje vemos como debido a la desobediencia de un hombre que se llama Acán, siguiendo en el pasaje de Jericó, de la conquista de Jericó, ¿verdad? Dios detiene a los israelitas al tratar de conquistar una pequeña ciudad que se llama Ai, retrasando así la conquista de la tierra prometida. Una vez que se descubre el culpable y lo castigan, entonces pueden proseguir con la conquista de la tierra prometida. Lo que verdaderamente nos interesa en este pasaje es que los israelitas conquistaron a Jericó litúrgicamente. Déjenme decirles lo que esta no es la primera vez que Israel derrota litúrgicamente a nuestro enemigo. Cuando hablamos litúrgicamente quiere decir que lo derrotaron con cantos de alabanza a Dios, ¿verdad? Y con actos litúrgicos, como el caso de Jericó, pasar con la Arca de la Alianza alrededor de la ciudad, ¿verdad? En uno de estos episodios del Antiguo Testamento, la forma como el rey Josafat derrota a los enemigos, que son los moabitas y los amonitas, es cantando. Dios les ordena que cuando fueran a las batallas enviaran delante de ellos una de las tribus cantando. ¿Y saben quién era esta tribu? La tribu de Judá, ¿verdad? Es interesante ver que en hebreo el significado de Judá es alabar. Como vemos en muchas ocasiones del Antiguo Testamento, Dios enviaba a la batalla al coro antes del resto del ejército. De esta manera salían victoriosos. Al fin y al cabo, la victoria viene de Dios y no de nosotros. Nuestro trabajo es alabarlo y adorarlo. Cuando lo adoramos, estamos elevando a Dios nuestras necesidades y plegarias. Cuando lo alabamos, no solamente decimos, yo te alabo, ¿verdad? Sino que decimos quién es Él y lo que ha hecho en el pasado, así como sus grandes hazañas y obras. Por lo tanto, ellos derrotaron a Jericó utilizando el arma más poderosa, que es la adoración a Dios, es la liturgia. Esto es uno de los puntos que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que es, como dije anteriormente, cómo se lee la Escritura. Hay que ver el sentido literal y espiritual. Y el sentido espiritual se divide en alegórico, moral y anagógico.
El sentido literal es básicamente, en el caso del Apocalipsis, es el texto a la luz del año 70 después de Cristo, que es cuando se destruye Jerusalén, cuando los romanos destruyen el templo y toda la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Es el sentido literal del pasaje del capítulo 8 del Apocalipsis, ¿verdad? También tenemos que ver el sentido alegórico, ¿verdad? Que es que cómo se relacionan estos pasajes a Cristo. Y el sentido moral, que cómo estos pasajes se relacionan con mi propia vida. Y el sentido anagógico, que es el que se relaciona con el futuro, ¿verdad? Estos diferentes sentidos los podemos leer más en detalle en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los artículos 116 y 117. El sentido moral se relaciona con mi vida, como ya dije anteriormente, de la misma forma como uno está pasando por una situación difícil, con problemas y tribulaciones, así también la audiencia a la que Juan está escribiendo este libro de Apocalipsis está pasando por tribulaciones. Lo que debemos aprender es que ganaremos la batalla adorando a Dios, pasando tiempo frente a Él mediante la alabanza y glorificándolo. El pueblo de Israel marchó en silencio 6 días alrededor de Jericó. En el 7º día aparecen 7 sacerdotes con 7 trompetas. Y ellos las tocaron y toda la muchedumbre empezó a gritar, ¿verdad? Y así comenzó el juicio sobre Jericó. Y nos preguntamos ahora, ¿a quién se está juzgando ahora en el Apocalipsis? Pues se está juzgando a Jerusalén, que es la nueva Jericó, ¿verdad? Jerusalén va a tomar el lugar de Jericó. ¿Cuándo? En el año 70, cuando vengan los romanos y destruyan a la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, vemos que la antigua alianza va a dar paso a la nueva alianza, instituida por Jesucristo. Lo interesante es que el nombre hebreo de Jesús es Yeshua, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el nombre para Yeshua es Josué. En el Antiguo Testamento, Josué fue el que condujo a las tropas a través del río y las guió a la batalla, en esta batalla litúrgica. De la misma manera, Jesús, el nuevo Josué, es del Nuevo Testamento, que el Cristo nos conduce a la batalla y a la victoria, y una vez más lo hace a través de la adoración litúrgica, ¿verdad? En estos capítulos, Jerusalén se identifica con diferentes lugares del Antiguo Testamento, tales como Egipto, Jericó y Sodoma, ¿verdad? Como verán, cuando suenen las trompetas, se desatan plagas semejantes a las que Dios envió contra Egipto, tales como el granizo, la sangre, langosta, oscuridad y janas. Por eso tenemos que ver que cuando leemos la Biblia, pues tenemos que leerla con sentido literal, el sentido alegórico que nos habla sobre Cristo y el moral, cómo se aplica a nuestras vidas, ¿verdad? Y eso lo vemos en cómo Jesús es el nuevo Josué, ¿verdad? Y es el que nos lleva a esa batalla contra el mal, de una manera en la liturgia, en la misa, ¿verdad? Y así como debemos vivir nuestras vidas, es el sentido moral, el sentido alegórico que se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Y el sentido anagógico que es de los últimos días, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a leer el primer versículo del capítulo 8 del Apocalipsis, ¿verdad? Y el primer versículo nos dice lo siguiente, nos dice: cuando el Cordero abrió el 7º sello, se produjo en el cielo un silencio, como de media hora. Fíjense, ahora vean en el capítulo 8, que es el principio de la transición de este libro, donde nos estamos acercando al juicio que ocurrirá pronto. Como verán, antes de que suenen las trompetas, se abre el 7º sello. Y este 7º sello es diferente a los primeros 6 sellos, donde había muchas dificultades y tribulaciones. Sin embargo, con el 7º sello
¿Qué es lo que se produce en el último sello? Silencio cuando se abre este sello. El silencio que se produce tras abrir el séptimo sello es signo de la expectación ansiosa ante lo que va a desvelarse. Es un silencio que da cabida a la oración de los santos. Esta se simboliza, oración de los santos, como hemos visto en los perfumes que se presentan a Dios, ¿verdad? Este silencio dura alrededor de media hora. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que media hora era el tiempo que le tomaba un sacerdote hacer un sacrificio. Otros estudiosos dicen que se hace silencio para que Dios escuche las oraciones de los santos. Ahora, la tradición profética habla del solemne silencio que precede la manifestación del Señor. Un ejemplo lo tenemos en Sofonías, cuando dice silencio ante el Señor, Dios, porque el día del Señor está cerca, ¿verdad? Este tema se trata también en Habacuc, en el capítulo 2, versículo 20. El silencio da seguridad a nuestras súplicas y también le da seguridad a nuestras oraciones. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para explicarlo, les voy a leer el artículo 26-28 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que nos habla sobre la adoración. La mejor manera para combatir el decaimiento, el estar con problemas, la inseguridad, el nerviosismo, la ansiedad, la depresión, es estar en adoración. El mejor lugar de adoración es en el cielo. Y el cielo, aquí en la tierra, se encuentra ¿dónde? En la misa. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen, ¿verdad? Por tanto, es mejor sitio para uno poder sentirse seguro, para uno lidiar con todos los problemas de nuestra vida, es en la Sagrada Misa, ¿verdad? La Santa Misa. Cuando uno está en adoración, uno está sentado frente a nuestro Señor en silencio. Esto es lo que nos dice el Catecismo en el artículo 26-28, ¿verdad? Donde dice la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Por lo tanto, si uno está en un silencio, un estado difícil en la vida, lo primero que uno tiene que hacer es empezar con un momento de silencio. Y en este periodo de silencio, uno va a poder darse cuenta de que uno no es Dios. Y tal vez nosotros nos encontramos en esta situación difícil por el hecho de que nosotros nos pensamos dioses. Cuando digo que nos creemos dioses, es que creemos que podemos manejar todo en la vida, que podemos entender todo en la vida, y sin embargo nos encontramos aquí postrados ante Dios en silencio. En ese momento de silencio y adoración nos damos cuenta de que no somos dioses, sino que Él es Dios. En este momento, en este mismo artículo 26-28 del Catecismo nos dice: exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Como vemos, es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria, que es lo que nos dice el Salmo 24. Y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. La adoración de Dios, 3 veces santo y soberano y soberanamente amable, nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Esto definitivamente es una cita muy bonita que tal vez la podemos utilizar cuando vayamos al Santísimo para adorarlo en medio de todos nuestros problemas diarios. Fíjense que en el silencio nos da seguridad en nuestras súplicas. ¿Y por qué? Porque reconocemos en nuestro silencio que no somos Dios. Y esto ordena nuestras vidas. Reconocemos que Él es Dios y nosotros somos las criaturas. Siempre que todo pecado es cuando nosotros sustituimos el lugar de Dios con una criatura, ya sea el dinero, los placeres, la gloria o el poder, ¿verdad? Como dice Santo Tomás de Aquino. Fíjense, por eso es que este versículo primero nos dice que hay un momento de silencio antes de que empiece el juicio. Y aquí vamos a dejar la clase de hoy para después darle paso a los demás al resto del capítulo 8. Vamos entonces a terminar la clase con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.